Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez con ustedes acá en este intento de seguirnos comunicando aunque sea por este medio. Bueno que hemos escuchado que todos siguen bien en sus hogares y que el Señor les esté bendiciendo. Dios lo siga haciendo con mucha seguridad, así lo va a hacer. Quiero recordarles que ya este domingo, pasado mañana, hoy es sábado. Mañana estaremos ya celebrando nuestro servicio abierto en la iglesia, con todas las medidas de seguridad y los protocolos de sanidad que vamos a estar teniendo, que hemos tenido antes. Pero si usted tiene a bien ir, será bienvenido. Repito, una de las condiciones básicas es llevar su máscara sobre su boca y nariz, y luego, por supuesto, otras medidas de seguridad. Pero el servicio se va a seguir transmitiendo por vía de estos medios en vivo, así que usted podrá también observarlos de su casa. No tiene que dirigirse a la iglesia si no lo necesita o si no lo desea hacer. Está bien que lo haga desde su casa y con eso estará comunicado. Gracias, Jonathan, otra vez por tu ayuda en este proceso de comunicarnos, y gracias por las personas que se han comunicado también con nosotros a través de diferentes medios. Yo sé que en este tiempo estar juntos otra vez de esta manera nos ayuda a muchos, así que yo espero que lo estén aprovechando y compártenlo. Esta semana me agradó la noticia de escuchar que un hermano cristiano de aquí en la ciudad quiere producir estos videos, o los audios por lo menos, en la radio, una radio de internet, así que vamos a estar pendientes de eso. Ojalá que pueda servir para mucha gente. Humildemente lo compartimos y humildemente esperamos que el Señor lo use para su honor y su gloria. Vamos a dedicarnos hoy a trabajar sobre Gálatas capítulo 1, los versos 13 al 24. Es un pasaje bien interesante, bueno, como todo lo que tiene el Evangelio, ¿verdad? Y tienen las epístolas o las cartas de los apóstoles. Trata sobre temas muy básicos, especialmente en la vida de Pablo, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Creo que la noticia principal es que mañana ya estaremos en la iglesia. Mañana domingo estaremos en la iglesia comenzando nuestro servicio en vivo. Vamos a orar y entonces continuamos con la clase. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más. Gracias por el cuidado que has dado a nuestras familias en este tiempo. Gracias por la disposición de nuestra iglesia a volver a abrir los cultos en vivo, en el servicio presencial. Y pedimos que tú sigas cuidando, Señor, de cada uno. Dirige a los hermanos que están tomando estas decisiones para que puedan siempre ir adelante con la sabiduría tuya. Bendice a cada hermano que está escuchando este video, viendo este video, a los que lo ven los días siguientes, que tú sigas bendiciendo sus vidas. Y pedimos, Señor, que en la medida que podamos seguir sirviendo a tu cuerpo donde quiera que esta información y esta enseñanza llegue. Dirígenos, porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor, quien comunica la verdad. No son nuestras palabras, sino el Espíritu Santo que pueda tocar nuestros corazones. No son nuestros pensamientos, sino tus pensamientos. Y a menos, Señor, que tú edifiques la ciudad, que tú edifiques la casa, que tú guardes la ciudad, en vano trabajan los edificadores o los guardadores. Señor, guárdanos en todas estas cosas. Dirígenos y bendícenos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo hoy, lo vamos a dedicar más bien sobre los versos 13 al 24. Gálatas 1, 13 al 24. Voy a leer desde el versículo 11 que estudiamos, 11 y 12 lo estudiamos la semana pasada, para tener una relación de lo que estamos haciendo. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 1, 11 al 24, aunque repito, nos enfocaremos en los versos 13 al 24. Comienzo leyendo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén
para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Esta es la palabra del Señor, Dios la use para nuestra edificación. Ahora vemos a Pablo haciendo algo interesantísimo aquí en este pasaje. Recuerden, él empieza a hacer un resumen de su vida, pero recuerden que parte de la gran defensa de Pablo siempre va a ser su ministerio y lo que él enseñaba. ¿Por qué razón? Recuerden que el ataque fuerte contra Pablo siempre era que él estaba inventando algo nuevo. Se lo decían a veces, y a veces le decían no, que eso lo había aprendido de los apóstoles. Y Pablo va a defender de una manera muy fuerte y segura su posición respecto a lo que él estaba enseñando. Quería dejar claro y hacer una vindicación, una validación, por decir así, o defensa de lo que era su evangelio, sus orígenes, su validez y sobre todo su autoridad. Pablo quería dejar claro que él tenía la autoridad como apóstol de predicar el evangelio, de compartir el evangelio. Él lo quería dejar muy claro. Por eso va a narrar esa parte de su vida y lo hace de una manera cronológica, bien interesante. En lo que leímos, él va a usar palabras como dice cuándo, o después, o más tarde, o 14 años después, o 15 días. Siempre está usando esto para demostrar claramente de una forma cronológica lo que él está diciendo. Y sobre todo, defendiendo la autoridad de su predicación, la autoridad de su evangelio, la autoridad de su teología, por decirlo así. Él la ponía, y lo dice claramente en este pasaje que leímos, que fue una revelación directa de Cristo a su vida. Y lo va a hacer de esas dos maneras que ya las sabemos, ¿verdad? Su autoridad independiente no era humana, y lo aclara enfáticamente, no es humana, me fue revelada de Dios. No solamente de la parte humana en general, sino que la segunda parte que él dice es que independiente de cualquier otra comunidad, tanto de Judea como de Jerusalén, y lo va a enfatizar más en el capítulo 2 en adelante, ¿verdad? En dependencia de aquellos autores allá en Jerusalén que le había dado, en el capítulo 2 lo va a hacer, aún de esas columnas del Evangelio o de la iglesia, como él también lo llamaba en el capítulo 2, 11 al 21, hasta del propio Pedro, que era un apóstol muy distinguido. Pedro había quedado prácticamente como un apóstol muy distinguido, una autoridad dentro del grupo de apóstoles de Jerusalén, aunque después de eso el mismo Jacobo, hermano de Cristo, va a tomar esa posición, me imagino yo por el movimiento que había en toda esa iglesia. Pero él está haciendo ese énfasis. Va a defender la independencia de su enseñanza, de cualquier enseñanza o de cualquier influencia humana. Lo dice claramente, un llamado directo de Dios. Recuerden que Pablo, cuando él narra su encuentro con Cristo allá camino a Jerusalén, él claramente dice, Cristo se me apareció. Por eso aquellos requisitos que existían para ser llamado apóstol, que era haber visto a Cristo, Pablo lo defendía muy fuertemente, porque dice, el mismo Cristo se me apareció, y así lo narra allá en el libro de los Hechos que hemos citado en otras ocasiones, ¿verdad? Un llamado directo allá en ese camino de Damasco, pero también el énfasis que él hace, especialmente en el verso 16, dice, sin consultar. No consulté con nadie. Al final del verso 16 lo dice, no consulté con otra persona. Ahora, recuerden una cosa, es interesantísimo cómo Pablo, y si ustedes pueden leer, por ejemplo, el capítulo 9 de Hechos, los versos 1 y 2, yo quiero que lo busquen conmigo, Hechos 9, 1 y 2, vamos a ver cómo Pablo defiende toda esa actitud o todo lo que él había tenido. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, los versos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo
respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Esa era la actitud de Pablo en aquel momento. Era un nato, por decir así, perseguidor de la iglesia. Su celo, su cuidado con la ley judía era hasta el extremo que se ofreció para hacerse el perseguidor implacable, ¿verdad? Dice claramente que era muy celoso de la ley y de las costumbres judías, y tenía mucho cuidado porque estas cosas no las dejaba pasar fácilmente. En los mismos versos que acabamos de leer lo recalca. Ustedes ya están enterados, verso 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis compañeros, de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo no esconde nada de eso. Él dice, esta era mi posición. Imposible, por decir así, que un hombre con este tipo de conducta y carácter pueda cambiarlo. Sin embargo, es la gran experiencia del apóstol Pablo. Dios lo llama. Todo eso cesó, todo eso cambió al tener ese encuentro, en ese momento, en ese llamado que Dios le hizo tan claro ahí en el libro de los Hechos, en su conversión. Pablo prácticamente tenía dos caminos, ¿verdad? O buscar hacia Jerusalén y todo el apoyo que ahí iba a encontrar de los apóstoles que vivían en Jerusalén, la visión o la autorización, o buscar una instrucción de lo que estaba recibiendo en ese momento en otro lugar. Claramente, Pablo dice que tomó la segunda opción, verso 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Pablo quería dejar muy claro que su desarrollo como apóstol no tenía que ver ni siquiera con la enseñanza de Jerusalén. Y por eso era tan criticado, tan golpeado Pablo en ese sentido. Nada de lo que él tenía lo había sacado de otras personas. Su mensaje claro o su defensa clara es: esto lo recibí como revelación directa de Cristo mismo. Había tenido toda experiencia anterior, todo lo que había hecho, sencillamente como que lo preparó para predicar ahora la gracia a los gentiles. Todo lo que había hecho él antes era ir en contra de lo que ahora estaba enseñando. Ni siquiera podía decir que tenía dependencia de otras cosas. Si ustedes van conmigo a Colosenses capítulo 1, versos 24, yo quiero que leamos eso para tener una referencia. 1:24 de Colosenses. Dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta a las visiones de Cristo, en favor a su cuerpo, que es la iglesia. Aquella iglesia que él perseguía, y podemos seguir leyendo un poco más adelante, en el verso 2, capítulo 3, en el capítulo 2, verso 3, él dice: en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Está hablando de Cristo ahora. Pablo ahora estaba convencido de que lo que él había recibido era un llamado muy especial a lo que él estaba haciendo, lo estudiamos en Romanos, y un llamado muy especial a hablarle a los gentiles, que también lo nombra en el pasaje que leímos. Pablo estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y de cómo lo estaba haciendo, de su llamado y su visión o su ministerio para lo que él había sido llamado, hablarle a los gentiles, y lo quería hacer de una manera muy clara y muy específica. Y saber que todo esto se hizo por la soberana gracia de Dios, sin ninguna otra influencia. Y Pablo siempre va a hacer ese énfasis. El tema que él va a desarrollar era un ministerio tan glorioso, y lo podemos leer en varios versos. Si ustedes tienen tiempo en su casa, anoten estos versos para que lo busquen con más calma. 1 Corintios 15, 9 al 11. Repito, 1 Corintios 15, 9 al 11. Efesios 3, 7 al 13. En todos estos pasajes y muchos más, Pablo lo que hace es defender su posición. Esto lo recibí por la soberana gracia de Dios, sin ninguna otra influencia, y así lo voy a predicar. Entonces él estaba, por decir así,
enfatizando ese argumento donde él no había buscado instrucción en otro lugar, solamente en Cristo. 18 al 24 lo narra claramente en el pasaje que leímos. Y Pablo dice que había pasado por Judea, también recuerda Jerusalén, que eran los grandes centros del cristianismo. Recuerden que Cristo había desarrollado muchos de su ministerio en Galilea, que está en Judea, y luego la mayoría de la gente se había mudado hacia Jerusalén por las diferentes razones de su vida, y esos dos lugares se destacaban rápidamente por la influencia del cristianismo. Pero Pablo ni siquiera fue allá, sino que claramente dice todo lo que él hizo. Dice donde leímos, ¿verdad? Me fui primero a Arabia y después de 3 años fue cuando subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días, versos 18 en adelante. Solamente 15 días, después de 3 años. Y también dice que vio a Jacobo, hermano de Cristo. Dice que lo vio, no dice qué más relación tuvo. Así que no podemos pensar, y Pablo quería hacer ese énfasis, de que su enseñanza venía de Pedro, a menos apenas por 15 días de estar con él, sino que pasó mucho tiempo en Arabia y ahí fue donde él recibió toda esta revelación. Dice, no vi a los otros, no había otra forma de conocer a los apóstoles de Jerusalén. Luego de ahí mismo me fui a Siria y a Cilicia, y es lo que dice en el verso 21, ¿verdad? Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia, y usa como prueba de su argumento el verso 22. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, no había quien lo conociera. Habían oído de él, dice. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe, que procuraba destruir, y por esta causa glorificaban a Dios. Interesantísimo que Pablo defiende mucho esa parte, y inclusive dice, el evangelio que me llegó fue de Cristo, sigue sin intervención humana, y por eso debe ser escuchado y debe ser aceptado aún para corregir. Recuerden, el propósito es corregir lo que algunos estaban predicando, de aliar o de ligar la nueva fe cristiana, la nueva verdad cristiana con las prácticas judías, y Pablo se oponía fuertemente a eso. Y en verdad todos necesitamos, Pablo lo que estaba haciendo era como una reflexión de su vida, ¿verdad? Y yo diría que personalmente y a nivel de todos nosotros necesitamos siempre reflexionar nuestra vida. Y Pablo pone un énfasis muy especial en ese encuentro con el Señor, o esa conversión que él tuvo. Yo sé que todos tenemos diferentes formas de expresar o de conocer la experiencia personal que tuvimos cuando conocimos a Cristo. Algunos tienen momentos muy emocionales, otros no tanto, otros un poco más largos. Pablo narra parte de su biografía y lo ilustra con verdades. No por decir una cosa tajante que tiene que ser para todos igual. No todos los llamados de Dios son iguales. No todos somos Pablo, que nos tumba de un caballo el mismo Cristo apareciendo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de llamados. Lo que sí tenemos que reconocer es que todos somos primero llamados por Dios y comisionados por Dios. Si ustedes recuerdan la vida de Pedro, Pedro tuvo como pescador muchos encuentros distintos, y si usted quiere buscar en la vida de Pedro, tanto en Lucas 5 como en Marcos 8, Juan 21, Hechos 2, diferentes momentos en la vida de Pedro, y uno dice, bueno, ¿en cuál de ellos se convirtió Pedro? Y en verdad no lo sabemos, o no lo podemos reconocer, ¿verdad? Pero sí tenemos un llamado. Ahora, algunos son llamados tan claramente como Pablo, que decía su llamado a los gentiles. Puede ser por muchos acontecimientos o experiencias que tengamos, ¿verdad? Pero todos tenemos un llamado de servir al Señor. Otros ni se dan cuenta, a veces dicen, yo no tengo un llamado, pero ¿qué importa esto? La clave de la vida cristiana está en reconocer que por la gracia de Dios le conocemos su palabra, podemos empezar a discernir los dones del Espíritu Santo. Ahora, el llamado o el propósito de Dios para nuestra vida a veces no está tan claro, como el caso de Pablo, que claramente definía, voy a servir a predicar a los gentiles. Les cuento quizás una forma práctica de aplicar esto del llamado, ¿verdad? O cómo movernos en el Señor. Recuerden que, por ejemplo, un barco grande tiene un timón pequeño.
Y ese timón es el que, dándole la dirección correcta, lleva al barco a donde el barco quiere ir, donde el capitán del barco quiere llevarlo. Pero la única forma de que ese timón funcione, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Que el barco se esté moviendo. Un barco detenido, aunque mueva el timón para el lugar que ellos quieran, no va a ir a ninguna parte. Y más o menos esto quiero explicarlo para dar a entender cómo es el llamado de Dios. El llamado de Dios es general. Y mientras nosotros nos movemos en ese llamado general, Dios nos va a guiar por su Espíritu Santo y por muchas otras formas a los lugares donde yo quiero que esté. Pero si no me muevo, voy a estar paralizado como el barco que no se mueve aunque muevan el timón. Por eso es importante moverse, participar en ministerios, participar en programas. Por supuesto, un buen lugar para esto es la iglesia local, donde usted pertenece. Usted dirá, pero ¿qué llamado tengo? Empieza a participar, hay muchos ministerios en la iglesia, no todos son públicos o muy expuestos, como por ejemplo cantar allá arriba en la tarima, ¿verdad? Pero empieza a hacer cosas pequeñas y Dios le va a ir dirigiendo. El famoso reformador Lutero, él tuvo mucho estudio hasta que por fin fueron abiertos los ojos para la verdad que encontró en la Biblia y tuvo toda aquella vida distinta, ¿verdad? Le fueron abiertos los ojos. Lo que estoy diciendo es que Dios a todo cristiano lo ha llamado a un ministerio. Si usted dice, yo no sé cuál es el ministerio, sepa, Dios quiere que usted crezca en su gracia y empiece a moverse en las cosas que Dios está haciendo. Al empezar a moverse, Dios los va a ir dirigiendo. Esa es la clave. Dios lo va a ir dirigiendo. Y Pablo está haciendo el énfasis aquí de la independencia de su evangelio, tanto de Jerusalén como de los apóstoles, ya lo nombramos, pero empieza a reflexionar sobre su biografía. Es interesantísima esta parte, cómo Pablo aclara que había sido llamado en el versículo 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo enfatiza algo que ninguno de nosotros podemos olvidar. Dios nos escogió para su obra, su servicio, desde antes de la fundación del mundo. Esto es clave saberlo, o más bien recordarlo, porque yo sé que lo sabe. No es algo nuevo. Dios tiene un plan. Y Pablo sabía que todo esto que le había pasado antes, aún su celo, aún su persecución, aún su lucha en contra de, todo eso Dios lo iba a usar ahora para hacer lo que Él le había llamado. Ahora recuerden una cosa, Dios lo ha traído usted a sus caminos el día que Él lo hizo, pero desde mucho tiempo antes Dios le venía preparando para ese momento. Y así tenemos que reconocerlo, y Pablo lo reconocía. Estaba diciendo que a pesar de eso podía reflejar esa biografía de cómo Dios lo había traído ahí. Ahora lo que sí sabemos es que Pablo reescribió, por decir así, su biografía. Ahora lo importante para él, y lo va a decir en muchos otros pasajes en sus cartas, ahora para él lo importante no era lo que pasó antes. Para él ahora lo importante es lo que pasó con Cristo y lo que Cristo hizo en su vida de ahora en adelante. Cuando nosotros conocemos a Cristo, prácticamente nuestra vida se reescribe o nuestra biografía se describe, porque ahora tenemos un punto de inflexión clave que es el conocimiento personal de Cristo. Si ustedes van conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3, vamos a leer varios versos allá. Filipenses, capítulo 3, vamos a leer varios versos allá que nos van a hablar un poquito de cómo Pablo veía estas cosas. Déjenme llegar a Filipenses, capítulo 3, ya llegué. Vamos a leer de los versos 3, 4. Pueden leer con más calma ustedes después todo el capítulo, estoy seguro que lo van a disfrutar más. Pero por cuestiones de tiempo vamos a leer capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice Pablo, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. La lista, circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, parece que era venezolano este Pablo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley,
exige intachable. Pero miren cómo lo narra ahora en el versículo 7. Sin embargo, todo aquello para mí que era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme. Ahí sigue con la descripción. Le animo a que lo lean todo el capítulo 3 de Filipenses. Aquí vemos a Pablo claramente definiendo cómo su encuentro con Cristo había definido un cambio total en su vida. Ahora su vida estaba en control de Cristo. Ahora era su centro. Ahora lo demás, dice claramente, lo demás lo tengo como estiércol. No sirve para nada. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, hay una transformación. Cristo no llega a menos que haya transformación. Es una clave para nosotros recordar esto. La muerte de Cristo y la venida de Cristo en nuestra vida se forma como aquel centro ahora de la vida. Ahora tengo una nueva relación con Dios, una nueva relación con Cristo. Y yo les animo a ustedes, hermanos, que ustedes piensen un poco en su propia biografía. Como dice Pablo, desde el vientre de mi madre yo fui apartado. Cómo Dios ha usado su vida en toda la historia que ustedes tienen, y le puedo hacer un breve relato, no tiene que hacer una cosa, y le animo a hacerlo. Gaste un poquito de tiempo en estos días que no están saliendo mucho de su casa, gaste un poquito de tiempo para escribir un poquito de cómo usted ve que Dios lo ha usado. Puede usar quizás el bosquejito de antes, cómo era mi vida, cómo conocí a Cristo, que es el punto de inflexión, y el después, qué ha pasado, qué llamado ha tenido, qué Dios ha hecho con su vida. Repito, ya no todos tenemos cambios drásticos, pero siempre la vida cristiana origina cambios. Este tipo de bosquejo, antes, como y después, inclusive puede servirle mucho a usted para el poder testificar con otras personas, porque su experiencia es innegable, ¿verdad? Toma un poquito de tiempo, sí, pero puede hacerlo poco a poco, y estoy seguro que le va a ayudar a ver cómo Dios trajo su vida desde hace mucho tiempo antes a esa realización encuentro y lo usa como testimonio. Hace poco vimos en la iglesia una expresión muy hermosa que yo creo que a todos nos gustó, de cómo varios hermanos del ministerio de CR, que se reúne los viernes, cómo salieron un día en plena una música y cada quien levantaba un cartelón sin tener pena, por cierto, de eso. Esa es una de las cosas emocionantes, de cómo mostraba cuál era su debilidad y cómo Cristo lo había cambiado. Después volteaban y ya no había la información de la debilidad, sino había de la forma de cómo Cristo lo había cambiado. Gracias a Dios por eso. Pero Pablo dice, todo este celo tradicional, toda esta separación que tenía con usted, toda esta persecución, Cristo me lo cambió ahora por un celo para su obra. A un celo y un compromiso. Cuando Cristo se revela en nuestra vida, hay un compromiso y un compromiso total. Así era el compromiso de Pablo. Si antes era un intolerable y fanático, devoto del judaísmo que perseguía a la iglesia y no quería cambiar, después de ese encuentro con Cristo, que solamente Cristo pudo hacer, es cuando él cambia a un compromiso con Cristo, a otro nivel, a ese nivel de que él podía hacerlo luego sin miedo. Y seguimos nosotros a Cristo a nivel de ese compromiso. ¿Qué tan devoto soy? Y todo esto nos debe animar a seguir imitando. Recuerden que Pablo siempre usaba mucho la frase, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Por cierto, no es muy fácil usar esa frase cualquiera que esté ahorita en la vida, pero lo usa mucho. Lo vamos a ver aquí en el libro de Gálatas y después en otros pasajes también. Pero uno de ellos es Filipenses 3:17. Lo narra de esa manera y hay muchos otros, repito. Pero Pablo, que era un apóstol comprometido con un carácter, había hecho eso con ese encuentro con Cristo y animaba a otros a seguirlo. Y yo la pregunta que yo haría en el día de hoy es, ¿tenemos nosotros ese compromiso a ese llamado de Dios? Quizás no tengamos un llamado a los gentiles, como el caso de Pablo, aunque todos somos gentiles en este momento. Pero ¿qué llamado tengo? ¿Qué compromiso tengo? Tenemos muchos ejemplos, no solamente de los apóstoles, sino de muchos cristianos en el primer siglo, de cómo tenían ese compromiso con Dios, aún de llevarlos hasta momentos como la muerte, ¿verdad? Como en el caso de Esteban, que fue apedreado precisamente por predicar el Evangelio, o los héroes de la fe que se encuentran ahí en Hebreos capítulo 11. Hay mucha información para esto, pero Pablo nos hace un desafío
¿Cómo es nuestro compromiso con Dios? En el versículo 24 dice, por causa mía, ahora glorifican a Dios. Pueden glorificar a otros a Dios por la causa que ven en mi vida, por el compromiso. Y ese llamado de Pablo, que era específico, podía ahora redundar en la gloria de Dios de lo que otros veían. Ahora, que ya dije hace un momento, todos tenemos un llamado, todos tenemos dones de Dios. Podemos hacer muchas cosas. La idea de Pablo de predicar a los gentiles era muy específica, pero hoy en día en nuestras iglesias, en cualquiera que usted asista, y le animo a asistir a una, hay muchas formas de ministrar. Hay gente que hace ministerio con pobres, con niños, entre damas, con personas de conflicto, con adultos, de evangelismo, de predicación. Tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, recuerden una cosa, en estos días el pastor Mateo lo dijo claramente en uno de sus mensajes. No predique otra cosa. Usted puede hablar de cultura, puede hablar de un programa social, pero si no predica a Cristo, está perdiendo su tiempo. El pastor lo dijo claramente en estos días en una de sus predicaciones muy interesantes, que han puesto el video corto en Instagram y en otros medios de estos que se usan hoy. No podemos distraer nuestro mensaje a Cristo. Podemos ayudar en muchas cosas, pero siempre nuestro centro será predicar a Cristo. Predicar a Cristo sin ningún otro envoltorio, ni siquiera de nuestra propia denominación, conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Usted dice, ¿pero cómo la conozco? En la Biblia se encuentra. Empiece a caminar en la Biblia. Recuerde el ejemplo del timón. Si usted no camina, el timón no le va a llegar a ningún lado. ¿Qué es lo que quiere usted de Dios? Que usted viva en obediencia, que usted sea un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador, sirviendo en su comunidad, sirviendo a la iglesia local, sirviendo en cosas específicas. Quizás que sea un buen empresario, pero un empresario con principios cristianos, ayudar a los necesitados. Hay muchas cosas que hacer donde Dios puede llevarnos a nosotros a caminar. Enfocándonos en las ideas, estudiemos la palabra. La palabra misma nos va a dar acción a nosotros para seguir adelante. La palabra nos va a decir lo que Dios quiere con nosotros, como hace Pablo en el verso 16, ¿verdad? Revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. La palabra nos revela el deseo de Dios. Busquen la palabra, la información que usted está necesitando. No me diga a mí que Dios no se lo ha dicho. Dios nos dejó su palabra suficientemente informada y nos ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos a lo que Él quiere guiarnos. Hay siempre hermanos que necesitan ayuda, ancianos, líderes. Recuerden, no hay un llanero solitario en la vida cristiana, siempre en la comunidad de la iglesia. Hay mucha gente que apoyar, hay mucha gente que ayudar, y lo cual eso es bendición. En estos días una persona joven de la iglesia me escribió diciéndome si hay algún necesitado en la iglesia que quiere ir, por ejemplo, al mercado, pero quiere cuidarse de no contagiarse con el COVID-19. Avíseme que yo como joven puedo ir, que una persona adulta no vaya. Esa es una forma de aplicar lo que Dios quiere hacer. No está saliendo a una tarima a predicar, no está saliendo por la calle con un megáfono, pero está ayudando a alguien y ese testimonio va a reflejar el compromiso que usted tiene con el Señor de servir, aunque sea los más humildes. Siempre hay entre ustedes necesitados que ayudar. Y así lo hacía Pablo. Pablo era muy honesto en sus cosas. Fíjense que en estas partes que escribe Pablo, podríamos decir que él escribe algunas cosas que le van a servir a sus enemigos. Cuando él dice que sí fue a Jerusalén, que sí vio a Pedro, que sí vio a Jacobo, van a decir, miren, ahí estaba, yo se los dije, él sacó eso de ahí. Pero Pablo no tenía miedo. No tenemos por qué tener miedo de lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. No tenemos por qué esconder lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una experiencia, lo cual la podemos usar para hablar de ese testimonio claro que Dios nos ha dado para compartir. Pablo era muy honrado. Hoy alguna gente usa una frase un poco chistosa, pero muy seria, que tiene que ver con, ellos dicen, evangelásticamente hablando. A veces los cristianos nos gusta un poco como exagerar algunos números, algunos punticos que nos hacen para vernos mejor, ¿verdad? Pero Pablo no era así. Y una de las cosas que nos llamó a todos la atención de ese testimonio que dio los hermanos del ministerio de CR de la iglesia, fue interesante porque ellos sacaban su debilidad en público, porque así somos, todos tenemos
espacios, por decir así, donde necesitamos ayuda, y ellos con mucha confianza en el Señor, pero después volteaban el cartelón y mostraban cómo Dios les había ayudado. Todos tenemos experiencias en la vida. Esas experiencias Dios las usa para esas experiencias del pasado, aunque ya no valen, pero Dios las usa para que su ministerio sea conocido de muchas personas. Todos tenemos una historia, por decir así, que seguir. Y esa conversión a Cristo es nuestro centro e implica un cambio radical en nosotros. Hermanos, no perdamos esa oportunidad. Así como Pablo utilizaba su historia para ahora enfatizar lo que estaba haciendo. Todos tenemos una historia. Sí es cierto que a veces en esa historia hay cosas que no queremos que otros sepan, pero al fin y al cabo, siempre esas cosas son cosas que no muestran mi maldad. Sí la muestran, por supuesto, pero muestran la bondad de Dios. Recuerden, Dios no usa sabios, Dios no usa inteligentes, Dios no usa santos. Dios dice que de lo peor del mundo agarró para demostrar su gloria. La gloria de Dios no se va a mostrar por lo bueno que tú eres. La gloria de Dios se va a demostrar por de dónde te encontró el Señor y qué es lo que hace contigo. No perdamos esa bendición. Tenemos una historia. Escribamos un testimonio, un antes, cómo y después. Muy sencillo, no tiene que ser una cosa. Si la quiere compartir conmigo, envíamela y le escribe y con gusto la podré leer y compartir. Pero Dios puede usar aún su pasado. Dios puede usar aún las cosas buenas y malas del pasado. Aún las cosas vergonzosas del pasado, Dios puede usarla para que hoy su testimonio sea de mucha bendición para otras personas, que también pueden estar pasando cosas así, y en su vida ven el cambio que hace el Señor. Esto es lo que está buscando Pablo para nosotros el día de hoy, mostrarnos cómo Dios puede usar a un fuerte perseguidor, a un fuerte celoso, a un fuerte legalista, cómo puede cambiarlo para su honra y su gloria, ahora volverse al apóstol de los gentiles que nos dejó a nosotros toda esta gama de información tan hermosa recibida por Pablo y que hoy nos dé fortaleza. Dios nos bendiga, hermanos, a pesar estas cosas. Dios nos deje pesar estas cosas y valorarlas para nosotros el día de hoy. Vivimos tiempos difíciles, sí lo vivimos, pero siempre hemos vivido tiempos difíciles. La iglesia siempre ha pasado por tiempos difíciles. La diferencia que hace es cómo yo uso este tiempo para ver la gloria de Dios hecha en mi vida y en la vida de otros, a través del ministerio que Dios me ha dado. Que Dios nos dé la gracia de poder ver estas cosas en su palabra, aprovecharlas, darlas a conocer y siempre, como dice Pablo al final, y por causa mía glorificaban a Dios. Esta es la clave de todo esto. No es que me glorifiquen a mí, ni que me conozcan a mí, ni que me feliciten a mí. Por causa mía, verso 24, glorificaban a Dios. Dios recibe siempre la honra y la gloria de cualquier cosa que hace con nosotros. Nunca somos nosotros. La gloria siempre es para el Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y que sigamos creciendo en esto. Vamos a orar para terminar. Qué bueno, Padre, que podemos visualizar estas cosas, verlas en tu palabra. Permítenos ahora valorarlas. Padre, que por lo que hemos pasado en el pasado, tú nos has dado la oportunidad de hacerlo para que hoy pueda verse la gloria tuya en nosotros. No es mi gloria, no es mi bondad, es la tuya, Señor, la que se va a ver. Y así como Pablo estaba convencido de que desde el vientre de su madre tú le apartaste para ese ministerio, que también sepamos, Señor, que tú nos has apartado por tu bondad, por tu soberanía, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, no por nosotros, sino por lo que tú eres, nos has apartado para un ministerio que va a redundar para tu gloria. Grande o pequeño, pero siempre va a redundar para tu gloria. Padre, enséñanos estas cosas. Sigue bendiciendo a los hermanos en sus hogares. Ahora que nos vamos a reunir, darnos un tiempo hermoso de alabanza juntos y que tú sigues protegiendo de todas estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conmigo una vez más.